Atención. Las siguientes historias a continuación fueron extraídas de la internet. El único fin de presentarlas en este video es el entretenimiento. Créditos a sus respectivos creadores. 8:40 de la tarde de un sábado. Dicen que hay algunos momentos en nuestra vida que recordaremos durante una eternidad. Acontecimientos que se nos quedan grabados a fuego en la mente, nos guste o no. Dicen que recordamos esos momentos hasta el más mínimo detalle, y yo puedo dar buena fe de esa teoría. Las gotas de agua clara caían en picado desde arriba, salpicando el parabrisas. Los coches circulaban junto al vehículo, sus faros iluminaban la lluvia, y el cielo nocturno contenía miles de estrellas deslumbrantes por encima. Inhalé. Mi pecho se elevó, mis pulmones tomaron el aire fresco de la ventana ligeramente abierta a mi lado. Giré la cabeza, mis ojos se encontraron con los suyos y luego se posaron en sus preciosos dientes y sus labios rosados. Exhalé. Mi mirada se fijó en el espejo retrovisor, observando a mi hijo pequeño firmemente atado en el asiento trasero, profundamente dormido. Inhalo. Mis ojos se abrieron de par en par cuando las luces largas inundaron mi visión. En un instante, lancé el pie hacia el freno, apretando los dientes con fuerza, la mandíbula firmemente cerrada. El sonido del metal chocando aterrorizó mis oídos, y el impulso de mi coche nos llevó hacia adelante. Los cristales se hicieron añicos cuando el vehículo se detuvo violentamente, haciendo que mi cuerpo se sacudiera hacia adelante y mi cara se plantara directamente en el volante. Dos gritos, uno a mi lado y otro detrás, estallaron en la noche. Se apagaron tan pronto como empezaron y, de repente, no se oyó nada. Mi cuerpo quedó inmóvil y mi vista se desvaneció, pero mis labios aún funcionaban. Se separaron suavemente, pero lo único que pude decir fue un mísero no, antes de que me invadiera la oscuridad. A partir de ese momento, recuerdo vagamente el ruidoso sonido de gente bulliciosa y un pasillo blanco. Unas luces brillantes me llamaban. Intenté alcanzarlas, pero no podía mover los brazos. Mis ojos se agitaron y volví a quedarme dormida. Pasé varias semanas en el hospital, recuperándome de varias fracturas y sometiéndome a múltiples operaciones. Me dolía el cuerpo, pero el dolor físico no podía compararse con la preocupación por mi familia. Aunque sentí un alivio inigualable cuando el personal me informó de que mi hijo había sobrevivido, más tarde me invadió una sensación familiar de temor al saber que mi mujer estaba en estado crítico. Aquellas noches se me hicieron eternas. Miraba constantemente hacia el reloj de la pared, observando el tic-tac de las manecillas minuto a minuto. Las lágrimas se me escapaban de los ojos a horas extrañas, empapándome la cara de humedad hasta que las mejillas me ardían de rojo. El sudor que se formaba en mis palmas humedecía las sábanas que apretaba. Cada vez que un miembro del personal o un médico entraba en mi habitación, mi vista se desviaba hacia ellos. Sabía que podían leerme la mente. Me lanzaban miradas lastimeras cuando miraban mis ojos suplicantes. Cada vez que les preguntaba, me daban la misma respuesta. Le aseguro, señor Johnson, que estamos haciendo todo lo posible para tratar a su esposa. Todos los días recibía alguna variación de esta respuesta. Sin embargo, persistí, decidido a oír que mi mujer se pondría bien. Hasta que un día, un miembro del personal entró en mi habitación. Me levanté tembloroso para saludarle, sonreí y extendí mi brazo hacia el suyo. Fue entonces cuando me di cuenta de la expresión hosca que se dibujó en su rostro y mi corazón descendió por debajo de mi pecho. Hablaba con calma, metódicamente, cada palabra saliendo de sus labios a cámara lenta. Me temblaban las rodillas, al principio levemente y luego con más rapidez a medida que él continuaba. Cuando acabaron por doblarse, me desplomé en el suelo, con el pecho agitado y cada vez más exasperada. Varias personas me sujetaron y me devolvieron a la cama. Creo que intentaban darme palabras de ánimo y compasión, pero lo que decían se mezclaba en un lío incoherente. Los hombres y las mujeres que estaban a mi lado se desdibujaron en formas irreconocibles y yo me quedé mirando al frente. El repugnante hedor de la transpiración que goteaba por todos los orificios de mi cuerpo se me clavó en la nariz y me punzó los ojos. Mi mente, en blanco como un papel, se cansó y finalmente cedí a los intentos del personal por mantenerme quieto. Las enfermeras me ayudaron a asearme poco después de aquel arrebato. Después de ponerme ropa limpia y darme tiempo y espacio para asimilar la noticia, mi enfermera me acompañó al vestíbulo. Allí estaba él, esperándome. Corrí hacia él lo más rápido posible.
Me agaché, le abracé, apoyé la barbilla en su cuero cabelludo y le acaricié suavemente la espalda. Hundió la cabeza en mi pecho. Mi camisa se humedeció y lo abracé aún más fuerte. Lo sabía. Antes de salir del hospital, recibí algunas recomendaciones de psiquiatras y terapeutas de mi zona. Después de agradecer al personal toda su ayuda, mi hijo y yo cogimos el autobús de vuelta a nuestro barrio esa misma noche. Esa noche comimos pollo al horno con arroz, pero él se quedó sentado, pinchando la comida con el tenedor. Suspirando, terminé mi plato, esperando que eso le animara a hacer lo mismo. En lugar de eso, apartó su plato, frente a una silla vacía que había delante de la mesa. Sabía que no se movería, pero era consciente de que el hospital lo había mantenido sano y alimentado. Le dije que debía irse a la cama y descansar un poco, y me obedeció, levantándose de la silla y dirigiéndose a su habitación. Cuando se metió en la cama, lo arropé y le pregunté si quería que pasara la noche en su habitación. Negó con la cabeza, rechazando mi oferta. Me agaché, le besé la frente y le deseé buenas noches. Abrí el portátil e investigué en los centros de terapia citados en el folleto que había recibido antes. Hice una mueca cuando leí los costes de cada uno. Mi mujer ganaba dinero junto conmigo para nuestra familia. Eso, combinado con el coste de oportunidad perdido por mi estancia en el hospital, hacía que la terapia inmediata quedara descartada. Suspirando, cerré el ordenador y me dirigí a mi dormitorio. Apoyé la palma de la mano en la puerta de madera y recorrí su perímetro con los dedos hasta encontrar el frío pomo de latón. Contando de 5 en 5, me obligué a abrir la puerta al llegar a 0. Entré en la habitación y accioné el interruptor de la luz hacia arriba. Mientras la bombilla proyectaba su luz sobre las paredes grises y apagadas que me rodeaban, me armé de valor y puse un pie delante del otro. Me acerqué a la estructura de roble de mi cama de matrimonio y miré las mantas que tenía delante. La cama parecía tan diferente. Estaba vacía. Junto a la cama había una cómoda con un marco de fotos encima. Allí estaban un hombre y su alma gemela, con los rostros radiantes de alegría. Sentí que las lágrimas me resbalaban por las mejillas y miré hacia la cama, dándome cuenta de que estaba mojando las sábanas mientras lloraba. Inspirando profundamente, me di la vuelta y salí de la habitación a toda prisa. Me retiré a la sala de estar, me tumbé en el sofá y, tras unas horas de dar vueltas en la cama, mi cuerpo por fin se apagó y me dejó descansar. No reconocía dónde estaba. Lo único que sabía era que me rodeaba una luz pura que sobrecargaba mis sentidos. Abrí la boca, pero no emití ningún sonido. Extendí el brazo, tanteando delante de mí cualquier superficie que pudiera encontrar. Mis dedos se encontraron con una rueda. El sonido de un motor rugió desde algún lugar dentro de la luz. Los neumáticos se desviaron y las voces chillaron. ¡Bang! Metal desgarrándose contra metal. Gritos incoherentes y estridentes producidos desde la parte trasera del coche. ¿De verdad estaba ocurriendo otra vez? Mi cabeza se sacudió hacia adelante con el impulso del vehículo. La conmoción cesó tan repentinamente como había llegado, dejándome en un estado de confusión. El aire frío de la noche se coló por la ventanilla destrozada, erizándome el vello de los brazos. Todo estaba quieto. Era un sueño. Sabía que era un sueño. Entonces, ¿por qué podía sentir tan vívidamente las gotas de sudor resbalando por mis brazos y acumulándose alrededor de mis nudillos? ¿Cómo es posible que un producto de mi subconsciente fuera capaz de reproducir a la perfección la textura del volante recubierto de cuero al que me aferraba con tanta desesperación? Internamente, sabía lo que me esperaba si desviaba la mirada hacia la derecha. Entonces lo sentí. El objeto redondo apoyado contra mi hombro. Los mechones de pelo desordenados contra mi brazo. Las cálidas gotas de líquido cayendo y salpicando mi mano. Ni siquiera pude formar un pensamiento coherente antes de que mi atención se desviara hacia el repentino peso presionado contra mi hombro izquierdo. 5 dedos delgados me sujetaban. Mi cabeza gira en la dirección opuesta para observar quién me está tocando. Al hacerlo, mi mirada se encontró con un brazo que atravesaba la ventana destrozada. Levanté la cabeza, y ante mí había un hombre. Era alto, vestido con vaqueros negros y un traje gris. Era demasiado pequeño para la ropa que llevaba. Parecía frágil. La piel de sus brazos parecía estirarse sobre el hueso que había debajo. Era como si fuera a desintegrarse si se le aplicara la más mínima fuerza. A pesar de la situación que me rodeaba, mi cuerpo se acomodó en el asiento. Me invadió una sensación de alivio. Tenía un aura de familiaridad inexplicable. A pesar de su aspecto desnutrido, a pesar de su larguirucha estatura, a pesar de que su rostro parecía haberse desdibujado por completo, no le temía.
Casi me deprimió que mi encuentro con él fuera breve, ya que me desperté antes de que mis ojos escudriñaran lo que debería haber sido su rostro. Todo sucedió muy rápido. Coloqué la mano sobre mi hombro izquierdo, recorriendo su superficie con las yemas de los dedos. La huella que habría dejado el hombre no estaba allí. Por supuesto, no estaba. Al fin y al cabo, solo era una pesadilla. No puedo decir con certeza que entienda lo que soñé aquella noche. Todo parecía tan real. Tampoco reconocí al hombre con el que me encontré, así que ¿cómo es posible que sintiera una conexión tan intrínseca entre él y yo? Aunque no sé muy bien qué pensar, no puedo evitar tener la ligera sospecha de que hay algo más de lo que estoy comprendiendo. Después de todo, se dice que un sueño es una puerta al subconsciente. Sea lo que sea, os mantendré informados. Gracias por leer todo lo que he dicho hasta ahora. Actualización. Sentí un suave tirón en mi camisa beige. La pequeña mano de mi chico agarró el poliéster con fuerza. Le puse la mano en la cabeza, masajeándole suavemente el cuero cabelludo y acercándolo más a mí. El servicio funerario había tenido lugar apenas unas horas antes. Nuestra familia no era especialmente sociable. Algunos amigos y familiares se acercaron a darme el pésame. Fue agradable, pero si soy sincero, no me hizo sentir mejor en lo más mínimo. Discúlpenme por sentirme así, pero no estaba precisamente receptivo a socializar en el funeral de mi esposa. Solo fui por necesidad, así como en la búsqueda de alguna forma de cierre. Ese cierre nunca llegó. Cuando todo estuvo dicho y hecho, los demás asistentes se marcharon y nos quedamos solos mi hijo y yo ante su ataúd. Me acerqué y puse la mano sobre la caja de madera. El ataúd estaba sobre una plataforma. Cerca, sobre una mesa, había rosas y velas. Era un decorado precioso, pero no parecía completo. Sabía que su cuerpo no estaba dentro. Su cadáver destrozado no podía ser presentado para un funeral a cajón abierto, así que planeamos incinerarla y enterrar sus restos. Me di la vuelta, preparándome para salir, pero antes de que pudiera, algo peculiar llamó mi atención. Un golpe. Me giré, mirando el ataúd. ¿Había oído algo? No, los únicos que estábamos en la habitación éramos mi hijo y yo. Me volví para salir de la habitación, pero me di cuenta de que mi hijo había desaparecido. ¿A dónde había ido? No podía haber salido de la habitación, no había oído ningún paso. Antes de que pudiera llamarlo por su nombre, volví a oírlo. Un golpe. Definitivamente no había estado imaginando cosas. Sean, ¿dónde estás, amigo? Grité, ahora consciente de la ansiedad que bullía en mi interior. No oí respuesta. Más bien, lo único que oí fue una leve risa que venía de detrás de mí, cerca del ataúd. Reconocí aquella risa. Se me quedó la respiración entrecortada y me giré hacia la fuente del ruido. Allí estaba ella, su presencia angelical parecía iluminar la habitación. ¿Qué coño? Pronuncié, mirando al frente con incredulidad. Era imposible. Tengo que estar alucinando, murmuré. ¿Me había vuelto loco? Había estado tan absorto en mis pensamientos que no me había dado cuenta inmediatamente de que me movía hacia ella. Extendí los brazos y los apoyé sobre sus hombros. Sus pecas rojas adornaban su rostro, con la suficiente opacidad para ser perceptibles. Ella sonrió, mostrando su blanca paleta nacarada, donde aparecieron sus hoyuelos. Era ella. Estaba ante mí, en carne y hueso. Quería hablar desesperadamente, pero solo podía ahogarme con mis propias palabras. Me puso la mano encima con delicadeza, y la superficie fría y lisa de su anillo rozó mi mejilla. Bajé los brazos hasta su cintura y la estreché contra mí. Al mirarla a los ojos, el resto del mundo dejó de existir. Todo lo que existía éramos ella y yo en aquel lugar, en aquel momento. Nos balanceábamos suavemente hacia adelante y hacia atrás, como las hojas de un árbol en un día de otoño ventoso. Meciéndonos hacia adelante y hacia atrás, nos abrazamos. Su piel era cálida y quedé atrapado en su aura. Mis músculos se relajaron y pronto dejé de ser consciente de nuestros movimientos. Mi cuerpo se puso en piloto automático mientras bailábamos al ritmo de nuestros corazones, unidos como uno solo. Estaba en el paraíso, porque mi amor volvía a estar vivo. Cerré los ojos, sonriendo satisfecha. Goteo. Oí un chapoteo húmedo. Al mismo tiempo, el líquido se acumuló en mi mano. Su calidez yuxtapuso la superficie repentinamente fría que sentí presionada contra mí. Abrí los ojos de golpe. Los ojos de Elizabeth, antes vivos, estaban ahora hundidos y apagados. Su aspecto era macabro y su piel parecía pegada a los huesos. Al mirar mis manos, vi que estaban cubiertas de sangre. Una gran laceración cubría la superficie de su estómago, y el hedor de la carne carbonizada se infiltró en mis fosas nasales.
La empujé lejos de mí y me desplomé en el suelo. Solo tuve una fracción de segundo para asimilar lo ocurrido antes de que gruesos trozos de vómito brotaran de mi garganta. Ojalá no hubiera vuelto a mirarla. Su dulce sonrisa se había transformado en una mueca enfermiza. Se arrastró hacia mí, dejando un reguero de sangre y pus a su paso. Intenté levantarme y alejarme de ella a trompicones, pero fue en vano. Sentía náuseas y me costaba hacer algo más que alejarme torpemente. Hice una mueca de dolor cuando sentí que me agarraba el brazo y me clavaba las uñas amarillentas y podridas en la piel. Aprovechó su impulso para embestirme, empujarme al suelo y caer encima de mí. Grité, luché y la arañé, desesperada por quitármela de encima. De alguna manera, aunque su cuerpo parecía podrido y roto, me dominó, arañando y arañando mi carne. Entonces, sentí un tirón en mi camisa beige. Una mano diminuta agarró el tejido de poliéster. Me levanté del suelo y miré a mi hijo. Me miró con cara de preocupación y miedo. Un charco de vómito y lágrimas ocupaba el suelo junto al lugar donde me había desplomado. ¿Me lo había imaginado todo? No, enseguida me di cuenta de que esa no era la pregunta más importante en aquel momento. ¿Había presenciado mi hijo lo que acababa de ocurrir? Un niño debe ver a su padre como un superhéroe. Un hombre fuerte que puede perseverar a través de cualquier cosa. Esa imagen no solo se había derrumbado en el hospital, sino también aquí. ¿Qué pensaría de mí? Arrepentimiento y consternación corrieron por mis venas en ese momento, pero esos sentimientos se interrumpieron cuando Sean me abrazó con toda la fuerza que podían reunir sus pequeños brazos. Me quedé inmóvil y luego correspondí suavemente a su abrazo. Me había visto derrumbarme, me había visto llorar, me había visto en mi momento más vulnerable. Sin embargo, cuando miré a mi hijo, consolándome cuando más lo necesitaba, no vi a un niño que se sintiera decepcionado por su padre. Todo lo que vi fue un acto de compasión. No queriendo llorar más de lo que ya había llorado, solté a Sean y me incorporé. Solo era un niño y ya había sufrido la pérdida de su madre. A una edad tan temprana, dudaba que comprendiera el concepto de la muerte. Pero sabía con certeza que echaba de menos a Elizabeth, y por eso sabía que tenía que estar a su lado. Le prometí que sería fuerte con Sean. Llegamos a casa esa noche. Le di a Sean el mejor asado que pude preparar y me quedé extasiado al ver que por fin había recuperado el apetito. Poco después lo metí en la cama. Acerqué una silla a su cama y le tapé con las sábanas y las mantas. La lámpara junto a su cama brillaba con intensidad. ¿Te encuentras bien, pequeño?, pregunté. No respondió, por supuesto. No había dicho ni una palabra desde el incidente. No entendía por qué, pero tampoco quería presionarle. Le conseguiría ayuda en cuanto pudiera. Cogí su osito de peluche de una estantería cercana y lo agité delante de él. ¿Recuerdas cómo lo conseguimos? Cuando fuimos a la feria el año pasado y jugaste al béisbol y ganaste el osito. Esperaba que al evocar este recuerdo Sean respondiera, pero se limitó a sonreír y a seguir mirándome. Suspirando, le devolví la sonrisa y le di unas palmaditas en la cabeza. Cuando mamá y yo nos casamos, sabíamos que queríamos un bebé. Todas las noches rezábamos a los ángeles para que viniera un niño y un día llegaste tú. Fue el día más feliz de nuestras vidas, Sean, y a partir de entonces, nos hiciste los padres más felices del mundo. Mamá no estará por aquí durante mucho tiempo. Pero te prometo que te está viendo con los ángeles. Y está sonriendo, Sean. Está muy, muy orgullosa de su hermoso bebé. Y yo también. Siempre te querremos. De nuevo, los labios de Sean no se separaron ni una vez. Sin embargo, yo sabía que él entendía. Tenía que entenderlo, tenía que hacerlo. Solo quería volver a oír su voz. Buenas noches, Sean, dije, levantándome para salir de su habitación. Antes de que pudiera, extendió la mano y me agarró del brazo. Ah, claro. Lo siento, amigo, dije, inclinándome y besándole la frente. Asintió con la cabeza y se tumbó. Apagué la lámpara y cerré la puerta de su habitación. Me dirigí al cuarto de baño, entré y me miré en el espejo. Había cumplido mi promesa de ser fuerte por Sean. Al menos por esta noche. Agarré el lavabo con fuerza, me incliné y miré mi reflejo. ¿Qué demonios había pasado antes? ¿Tendría algo que ver con el sueño de la otra noche? ¿Por qué tenía esas visiones tan perturbadoras? Nunca había tenido que enfrentarme a un trauma mental, así que no sabía cómo procesar esta información. Si la gente se enterara de las experiencias que estaba teniendo, ¿pensarían que estaba loca? Por primera vez en mi vida, me sentí pequeña y fuera de control. Cerré la mano en un puño y la golpeé contra la pared. Aquella noche no pude dormir.
Lo único que podía hacer era mirar al techo. Pensamientos vacíos ocupaban mi mente. No podía dar sentido a lo que había vivido, así que me limité a descartarlos como pesadillas. Os mantendré informados de cualquier acontecimiento futuro. Necesito una salida para sacar mis pensamientos. No quiero desahogarme con mi hijo, así que escribiré mis pensamientos aquí. Gracias por vuestra atención, os lo agradezco. Otra actualización. Últimamente me resulta difícil comer. Aparte del asado de cerdo que comí con Sean, no he tenido mucho apetito para nada. He adelgazado bastante, lo que se nota en lo delgado que estoy. Tampoco he dormido bien. A pesar de ello, me he esforzado al máximo para mantenerme fuerte. Estoy convencido de que Sean y yo saldremos adelante. Cuando Sean se durmió por la noche, decidí por primera vez en mucho tiempo volver a conducir. Había estado caminando o usando el transporte público para ir de un sitio a otro, pero sabía que no podía evitar conducir para siempre. Esa noche habíamos cogido el coche de Liz, así que pude usar el mío. Salí a la entrada y entré en mi vehículo. Puse las llaves en el contacto y lo giré lentamente hasta que oí el zumbido del motor. Respiré hondo, puse la marcha atrás y salí del garaje. Decidí empezar despacio y conduje a baja velocidad por las calles de mi barrio. El coche avanzó metódicamente por la carretera y yo aflojé un poco. Volvía a sentirme cómodo conduciendo. Reuniendo un poco más de valor, me metí en una vía pública para volver a practicar la conducción entre otros vehículos. Me empezaron a temblar las manos, así que agarré el volante con fuerza. Enciendo las luces de emergencia. Tenía que ir a mi ritmo y mantener la calma. Pisé un poco más el acelerador. Mi cuerpo se puso rígido a medida que el coche ganaba velocidad, y respondí ralentizando la respiración. Al hacerlo, aflojé el cuerpo y pisé el acelerador con más fuerza. Bajé las ventanillas y sentí el viento en la cara. Las bocinas sonaban a mi alrededor. El ruido del parloteo de los peatones y la música de los restaurantes era omnipresente. Recordé la sensación de conducir de noche por la carretera en mi coche. La brisa que me acariciaba el pelo, la sensación del asfalto bajo los neumáticos. Al mirar por el retrovisor, casi pensé que mis ojos me traicionaban. Estaba sonriendo. No solo una mueca, sino una sonrisa de oreja a oreja. Solté el volante y me limité a conducir. Recorrí kilómetros sin preocuparme por nada. Cómo echaba de menos navegar hacia el horizonte. Aquella sensación liberadora me envolvía en pura felicidad. Cuando la oscuridad envolvió el entorno, encendí los faros. Mirando al cielo nocturno, vi los millones de estrellas que centelleaban en lo alto. Me detuve un momento para apreciar la serenidad de la vista, pero una fuente alternativa de luz atrajo mi atención. Los faros de otro vehículo se acercaban rápidamente. Volví a aferrarme al volante. Esas luces inundaron mi visión al igual que los recuerdos inundaron mi mente. Recordando que debía mantener la calma, volví a inhalar un exceso de oxígeno, dejando que se agitara en mi estómago antes de que una prolongada exhalación saliera por mi nariz. Por un momento, la luz cubrió todo mi vehículo. En una fracción de segundo, todo había terminado. Observé el espejo retrovisor una vez más y vi cómo el coche se desplazaba por la carretera detrás de mí. Aparqué el coche en el arcén y me recosté en el asiento. Dejé escapar un audible suspiro de alivio, seguido de una sola frase: lo he conseguido. Al volver a casa más tarde esa noche, entré en silencio en mi casa y fui a ver cómo estaba Sean. Su puerta se abrió con un ligero crujido y me dirigí a su cama. Encendí la lámpara y me encontré con las sábanas de una cama vacía apartadas a un lado. Confundida, salí de su habitación y grité su nombre. No respondió. La puerta estaba cerrada cuando llegué, así que supe que tenía que estar en casa. Comprobé la cocina y el comedor antes de dirigirme al pasillo. Las paredes estaban cubiertas de una oscuridad negra como el alquitrán, excepto al final del pasillo. Allí estaba la puerta de mi dormitorio, con el resplandor de la luz delineando su perímetro. Me acerqué, puse la mano en el pomo y entré en la habitación. Mi hijo estaba sentado en la cama. En sus brazos había un marco con la imagen de Elizabeth junto a Sean. Se quedó mirando la imagen, con el rostro inmóvil como la piedra. Me acerqué a él, me senté a su lado y le pasé el brazo por encima del hombro. Noté manchas oscuras en el marco. Puse la mano bajo la barbilla de Sean y le levanté la cabeza para que me mirara. Tenía los ojos llorosos rodeados de círculos rojos. Con el pulgar le limpié las lágrimas que le quedaban en la mejilla y traté de sonreírle lo mejor que pude, pero seguía con el ceño fruncido. Me quedé sin palabras. Bajé la mirada y la centré en la foto del marco. Colocando mi mano sobre la suya, nos sentamos en silencio y miramos juntos la foto.
Finalmente, rompí el silencio, dándome cuenta de lo tarde que era. Colega, vamos a la cama, ¿vale? Sean asintió con la cabeza y se levantó, recorriendo los pasillos de la casa hasta su habitación. Lo arropé, como de costumbre, antes de retirarme a mi cama. Cogí el portarretratos y lo sostuve en la mano. Elizabeth estaba tan hermosa como siempre y, por primera vez en mucho tiempo, verla no me causaba angustia ni dolor. Al contrario, sentí una sensación de aceptación. Recordé lo que le había dicho a Sean, que ella velaría por él con el resto de los ángeles. Aunque lo había dicho para tranquilizarlo, yo también había empezado a decirme lo mismo. Que, en algún lugar del universo, Milith estaba observando, esperando lo mejor para mí. Miré la imagen de Sean, de pie junto a su madre. Tenía la sonrisa más pura en la cara. Una que podría derretir mi corazón 1000 veces. Sabía que lo hacía porque recordaba haber tomado esa foto. Sin embargo, no era así como aparecía ahora. En su lugar estaba un Sean diferente. Un Sean sin la sonrisa, sin los ojos enérgicos y esperanzados. Más bien, uno con profundos cortes y moretones incrustados en su carne. Uno cuyos miembros parecían contorsionados en posiciones antinaturales. En un abrir y cerrar de ojos, su actitud alegre se transformó en una de conmoción y terror. Desconcertado, dejé caer la foto y corrí a la habitación de Sean. Entré por la puerta y lo encontré plácidamente dormido en su cama. Estaba allí, vivo, de una pieza. Lo vi con mis propios ojos. Volví a mi habitación, cogí el portarretratos y lo contemplé una vez más. Allí estaba, perfectamente feliz. Frotándome los ojos con la esperanza de aclarar mi visión, volví a ver la imagen, con la esperanza de confirmar que lo que veía era real. La foto no había cambiado y seguía mostrando a Sean como el niño alegre que yo conocía. Guardé la foto y me metí en la cama, cubriéndome el cuerpo con las sábanas. Hundí la cabeza en la almohada y cerré los ojos. Aunque tardé unas horas, finalmente me dormí profundamente. Al día siguiente me levanté temprano. Al entrar en la cocina para beber un vaso de agua, me llamó la atención el ruido de unos pasos. Se dirigían por el pasillo que lleva a la habitación de Sean. Suponiendo que Sean se había despertado, los seguí por el pasillo, donde vi la puerta de su habitación entreabierta. Dentro, encontré a mi hijo sentado junto al ser de mi sueño de todas aquellas noches. El botón rojo redondo lo pone en marcha todo. Una lente, un ojo que todo lo ve. Una luz intermitente parpadea mientras la pantalla muestra las almas de los inocentes, los culpables y los engañosos. Uno puede ver todos los pequeños movimientos, las sutiles impresiones musculares del rostro que no siempre vemos. El más mínimo indicio de incomodidad, alegría o perplejidad. Uno es omnisciente tras el ojo de una lente, siempre observando. Oculto a plena vista. La hilaridad y el valor irónico de estos hechos se perciben cuando se muestra una perspectiva más amplia, una vez que alejas la cámara, por así decirlo. Porque cuando lo hagas, verás algo más que la cámara de vídeo situada sobre un trípode. Me verás a mí. Si le contara a alguien lo que hago detrás de mi cámara, probablemente me llamaría voyeur, una especie de desviado. Sería poco más que un demonio para ellos. Pero estarían muy equivocados. La ignorancia de tales palabras es divertida, porque un simple vistazo a lo que veo sería más que suficiente para acallar los comentarios. La ironía se presenta en que uno podría esperar que aquellos a los que les gusta espiar, husmear y espiar, invadir la intimidad y saber más de la gente de lo que saben de sí mismos, estuvieran en la cárcel o, al menos, en las profundidades más oscuras de la sociedad, donde no pueden llevar a cabo estas fantasías con tanto descaro. Pero, de nuevo, estarían muy equivocados. Me pagan por ello. Y lo que es aún más extraño, la gente confía en mí en lugares públicos. Así que les imploro que evalúen realmente la situación conmigo. Aquí estoy, de pie al fondo del comedor de una recepción de boda. Mi pequeña luz parpadeante documentando todo lo que ocurre. Me han permitido entrar en este lugar, incluso me han contratado. Es maravilloso lo fácil que es infiltrarse. El señor y la señora Anderson, los recién casados, están en la pista de baile, borrachos y desordenados. La ceremonia fue bastante interesante. También la grabé en vídeo, absorbiendo todas y cada una de sus expresiones mientras pronunciaban sus votos. Mi zoom capta tantas cosas que es fascinante. Cada imperfección estaba enfocada mientras acercaba el zoom lentamente hasta posarlo en la cara de la señora Anderson.
Fuera de la cámara, es una mujer en la flor de la vida, con 25 años y unos ingresos de 5 cifras. Un verdadero modelo a seguir y una persona impactante. Pero la cámara no miente, y pude verlo todo. Vi sus gestos de dolor mientras recitaban los votos delante de ella. Vi cómo le temblaban los dedos al ponerle el anillo. Debajo de todo eso, es una solterona oxidada y desgastada. El alma de una solterona habita en su cuerpo juvenil. Anderson, el entrenador personal. Vi esa sonrisa centelleante cuando los declararon marido y mujer, la que probablemente lleva también cuando la golpea. Sé que es un sádico. Hace falta serlo para conocerlo. Ese hombre cincelado de pelo castaño es una fachada, una caricatura de masculinidad que amenaza con desmoronarse. Me muestran sus verdaderos colores con insistencia, y pretendo captarlo todo. Lo están haciendo ahora, mientras celebran su boda al son de Losing My Religion en la pista de baile. Mi objetivo se fija en ellos. La sutil incomodidad cuando él toca la cintura de ella. Ese deseo de despegarse. Él desearía que ella estuviera más borracha. Tal vez entonces le excitaría. Me alejo unos instantes, observando a los invitados en sus mesas, analizando sus movimientos. Sus gestos son piezas interesantes de este rompecabezas. Sarah, la hermana, está sentada a mi izquierda. Sus brazos expresan una historia que está contando. Puedo acercarme a su rostro maquillado y ver cómo se mueven las líneas de expresión de su cara. El encuadre se centra en ella, separada del bullicio de la habitación. Observo sus labios y oigo los sonidos cuando me concentro en ella. Soy un fotógrafo de bodas y arruino la vida de la gente. Ella está hablando de una historia de la infancia. Ella y la señora Shirley Anderson tuvieron un altercado, con cierto valor cómico, cuando la primera se cayó mientras discutían de niños. Pero las palabras no importan, no tanto como su cara. El tic cuando menciona el nombre de su hermana. Pequeños movimientos de los labios cuando acepta cumplidos sobre el marido de su hermana. Sabe bastante. A continuación, el dispositivo de grabación parpadeante se desplaza a la mesa de la derecha, donde se encuentran los amigos íntimos de la señora Anderson, fijándose en uno en particular. Un hombre delgado, de pelo rubio, de modales suaves y educados, comparte una broma con sus compañeros. A medida que hago zoom, me doy cuenta de que sus ojos se desvían de vez en cuando hacia los recién casados, que se esfuerza por relacionarse con sus amigos porque su atención se centra en otra cosa. Se llama Marcus. Sus palabras llegan a mis oídos mientras observo sus labios con intenso interés mientras habla una vez más. Algo sobre que los Anderson están borrachos, que le gustaría ir a tomar otra copa pronto, que quizá podría bailar pronto. Parece que la idea de estar en esa pista de baile le hace feliz. Su expresión parece suavizarse cuando vuelve a dirigir su mirada hacia la pista, hacia la nueva señora Anderson. Y ese fugaz atisbo de aprensión cuando sus ojos se mueven de la novia al novio. Ahora sé muchas cosas. Por supuesto, ellos no lo saben. Yo solo estoy aquí para documentar su evento. Por fin, la fiesta ha terminado. Empiezo a recoger mis cosas, lista para irme a casa. Sola en la habitación, excepto por uno. Se acerca a mí, el novio. Paul Anderson con su traje azul marino, corbata roja y zapatos marrones. Incluso sin las lentes puedo ver que su grandiosidad no es más que una ilusión. Hiciste justo lo que te pedí, bien hecho por no estorbar demasiado. Asiento y sonrío, contestando mientras sigo guardando mis cosas. No hay problema, solo soy un observador, eso es todo, ¿verdad? El hombre me devuelve una sonrisa jovial y sale de la habitación. Se oye el repiqueteo de sus pies mientras se va. No mentía. Solo soy un observador. Mi portátil muestra el contenido del vídeo, listo para ser editado, expuesto en su totalidad. Miro atentamente la pantalla, con los ojos fijos en todos y cada uno de los cambios de expresión, deleitándome con la documentación que tengo de cada interacción. Reproduzco las escenas como si fuera una película, uniendo mi narración. He creado una caída en desgracia, la ceremonia con las instantáneas de la pareja, todas sonrisas y la fragilidad que ambos desprenden. Después, la comida, bocados tragados a pequeños sorbos. La aprensión de la señora Anderson a comer a la vista de todos. Su marido mirándola un poco demasiado fijamente mientras traga, solo un segundo. Y, por supuesto, el baile. El baile es la mejor parte. El recorrido de las manos de él por el cuerpo de ella mientras bailan al ritmo, con la cara de ella llena de reticencia y tolerancia. Eso es lo que es en realidad, una mujer tolerante. La música lo oculta todo en un manto de celebración. Los ojos entrecerrados mientras ella intenta separarse, el brazo de él manteniéndola firmemente en su sitio. ¿Por qué me importa tanto la gente que apenas conozco? Su difícil situación es lo más interesante.
La fascinación reside en su lenguaje tácito, las palabras que comparten sin sonidos. Sé tanto de ellos a través de mi tercer ojo. Y ellos me contrataron, así que debo terminar su historia. La última parte aún está por completar. La caída de la serenidad al punto de ebullición está ahí, pero su final no se ha contado. No suelo romper mis propias reglas, pero los Anderson me han cautivado hoy. Y así, mientras cambio de pestaña al monitor de la cámara, se me escapa un pequeño suspiro. Duermen profundamente, sin decir ni pío. Naturalmente, no se abrazan, pero es un sueño sereno. Los apago y me voy, acompañada de mi largo abrigo. Este final requiere algo más que mirar. Hace falta un toque más personal. Paseando por la oscuridad es como disfruto de la vida. El aire frío me da en la cara mientras camino por las duras aceras de la ciudad dormida. Recuerdo la reunión previa a la boda. La señorita Shirley Roberts, como la conocían antes de que Paul se convirtiera en su marido, estaba sentada frente a mí en su bonito y ordenado salón, discutiendo los detalles de su celebración, lo que tendría que llevar, precios y demás. Les había tomado la medida incluso antes de que empezaran a hablar. Las caricias y las miradas eran demasiado fingidas, como si ambos trataran de engañarse mutuamente. Su historia pedía ser contada. Y aquí estoy, una vez más, en la morada en la que me dejaron entrar, a sabiendas y sin saberlo. Salgo sigilosamente al patio trasero, con el duplicado de la llave en la mano izquierda y la otra llave en la derecha. Subir las escaleras es un proceso lento. Cada ruido que hago corre el riesgo de despertar a los dos protagonistas dormidos de mi narración. Subo con cuidado. Oigo una respiración suave cuando me acerco a la cima, un murmullo y un cambio de posición. Bien, siguen dormidos. Ahora estoy dentro de la habitación, a centímetros de mis musas. Me tiembla un poco la mano mientras coloco la carpeta en mi mano derecha entre los dos sujetos dormidos. Enciendo los ojos y los oídos en su casa antes de retirarme a la cama. La anticipación de lo que está por venir dificulta el sueño. Quien quiera que se despierte primero terminará mi historia. No me decepciona, en absoluto. Estoy totalmente maravillado. La cámara muestra sábanas ensangrentadas esparcidas por el suelo, recién salidas de una pelea matutina. Dos cuerpos igualmente desordenados yacen paralelos, con una cuchilla en la mano de Shirley. Cadáveres que gotean el mismo líquido del que está cubierta la cama. Y justo a su izquierda, yace una carpeta abierta. Una foto de un hombre delgado, de pelo rubio, y una nota esparcida no muy lejos de ella. Empiezo a repasar las imágenes del principio de la mañana, observando la escaramuza resultante que ambos no podrían haber previsto jamás. El despertar de Paul Anderson, sus manos abriendo mi regalo. La toma de conciencia y, por supuesto, la embestida inducida por la rabia loca con la hoja ahora desechada. Me he superado a mí mismo. Mis predicciones fueron correctas una vez más. Conozco a esta gente mejor que ellos mismos. Conozco sus pensamientos. Por fin me permito una sonrisa. Mi trabajo está casi hecho. Ahora solo queda terminar el vídeo. Completar el día más feliz de sus vidas. Mi final no podría haber sido mejor. Espero que al compartir mi experiencia consiga que me perdonen. Me estremezco al pensar lo que hemos hecho los seres humanos, en particular los microbiólogos. Si lo que he visto y oído es real, el sufrimiento y la muerte de los que somos responsables no tienen parangón en toda la historia de la humanidad. Para entender por qué tengo tanto miedo y por qué estoy tan avergonzado, es necesario conocer algunos antecedentes. Soy doctor en microbiología y biología molecular. Mi especialidad es el diagnóstico de patógenos alimentarios. Concretamente dirijo un grupo que diseña / inventa ensayos moleculares para la detección de bacterias patógenas en los alimentos. Las bacterias que nos interesan son las que matan a la gente y / o la ponen muy enferma. E. coli, Salmonella, Listeria, etc. Es posible que haya oído hablar de algunas de ellas. Basta con decir que sé mucho sobre bacterias. Cómo viven. Cómo enferman. Cómo crecen. ¿Qué les gusta comer?
¿Qué aspecto tienen en una placa de Petri al microscopio? Cuando se trabaja con microorganismos peligrosos, la seguridad es una prioridad. Una técnica aséptica adecuada, un equipo de protección individual, EPI, apropiado y unos protocolos de desinfección/esterilización minuciosos son fundamentales para su seguridad y la de sus compañeros de laboratorio. Uno de los equipos más importantes de cualquier laboratorio de microbiología es el autoclave. Básicamente es una olla a presión gigante. Está diseñada para alcanzar altas temperaturas y presiones, suficientes para matar cualquier microorganismo que pueda estar presente en los materiales que se introducen en la máquina para su esterilización. Cuando las bacterias crecen en placas de Petri, cada una de esas manchas redondas, colonias, está formada por entre 1 millón y 10 millones, 106 a 107 UFC, de bacterias individuales. UFC significa unidad formadora de colonias. Cada bacteria individual de la colonia es genéticamente idéntica a las demás, se denominan clonales debido a esta similitud genética. Una placa de Petri puede tener entre 1 y más de 1000 colonias, dependiendo de cómo se haya preparado. La técnica para aislar colonias en placas la aprenden todos los estudiantes de microbiología de primer curso y constituye la base de muchos enfoques importantes basados en cultivos clásicos para detectar, aislar y caracterizar bacterias. Multiplique 1000 por 10 millones y podrá hacerse una idea de la increíble cantidad de bacterias que pueden crecer en una placa de Petri. Para poner las cosas en perspectiva, la población del planeta Tierra es de aproximadamente 7.000 millones de personas. Una sola placa de Petri puede contener 1010 bacterias. La población total de la Tierra es un orden de magnitud inferior a la población bacteriana de una sola placa. Un laboratorio típico de microbiología puede generar entre unos cientos y muchos miles de placas de Petri al día. En un laboratorio de patógenos alimentarios como el mío, esto representa un enorme riesgo potencial para la seguridad, sobre todo porque la dosis infecciosa de muchos de los patógenos más comunes es tan baja como un UFC. Aquí es donde entra en juego el autoclave. Todas esas placas contaminadas se cargan en bolsas especialmente diseñadas y se esterilizan tratándolas en el autoclave. Llevo más de 20 años trabajando en laboratorios de microbiología y he cargado innumerables bolsas de placas. Nunca había pensado mucho en ello hasta hace poco. Las bacterias son organismos vivos. No son inteligentes en el sentido convencional. Ciertamente no tienen alma y no pueden experimentar emociones ni sentir dolor. Dios, espero que no sientan dolor. A lo largo de mi carrera he sido responsable de la muerte de un número incalculable de bacterias. Ni una sola vez sentí arrepentimiento, pena o remordimiento. Anoche todo mi pensamiento cambió. Estaba cargando el autoclave como había hecho innumerables veces antes. Mientras trasladaba la bolsa del carro al muelle de carga, oí algo que venía del interior de la bolsa. Al principio pensé que estaba alucinando. Era tarde y había sido un día largo. Sin embargo, cuando empecé a cerrar lentamente la puerta del autoclave, oí claramente un grito procedente de la bolsa. Cerré la puerta de golpe e inicié el ciclo de esterilización. El grito fue amortiguado por el funcionamiento de la máquina, pero pude oír el cambio de tono a medida que el calor y la presión empezaban a aumentar. Los gritos agudos se prolongaron durante minutos mientras se destruían mundos enteros de bacterias. En algún momento los gritos cesaron. Sé que nunca podré volver a mi profesión. Esos gritos sonaban tan humanos. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Que Dios nos perdone a todos.